Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón en la entrevista de Propuesta Semanal. El doctor Castillo Pantaleón es un eminente abogado, fue un juez tan brillante y exitoso que no fue ratificado en su momento, como ocurre en nuestro país, y es de los dominicanos preocupados por el futuro. Son de los que despectivamente le dicen ultranacionalistas, pero son de los dominicanos comprometidos con el futuro del país. Muy buenos días, Juan Miguel, un placer y un honor tenerte en el programa. Muy buenos días, yo encantadísimo de estar contigo y con Patricia, tu hija, en esta propuesta semanal. Ahora por estos mecanismos de comunicación, ¿verdad? Bueno. Exactamente, sí. Con el tema meteorológico, el Internet tiene problemas. Juan Miguel, con tu experiencia en la judicatura y tu experiencia como abogado, bueno, hemos visto que hay un debate con el tema de la independencia del Ministerio Público, que es una promesa del presidente de que va a designar un procurador o una procuradora independiente. Y yo quisiera que tratando esos temas, decir, ¿de qué manera o en qué países hay esa experiencia de un Ministerio Público independiente y si de la designación de determinada persona eso garantizaría la independencia del Ministerio Público? Bien, en todos los modelos occidentales, el Procurador General de la República, que en algunos países le llaman Ministro de Justicia, y que puede tener funciones más administrativas que jurisdiccionales, en el sentido de ser parte o integrante de una jurisdicción judicial como parte acusadora, y que dirige la política criminal estatal. Aún en los países en donde el sistema jurídico es de estados federales, Attorney General, Procurador General, Ministro de Justicia, es nominado por el Poder Ejecutivo, porque la evolución de los sistemas políticos estatales partió en esa evolución al sistema democrático que tenemos, de republicano democrático que tenemos primordialmente en Occidente. Es la evolución de lo que se llamó antes el Procurador del Rey. Es decir, siempre hay la designación por parte del primer mandatario, sea un sistema republicano o monárquico parlamentario, siempre quien nomina es la máxima autoridad ejecutiva. Y lo que varía son los mecanismos de ratificación del funcionario o la ausencia de ratificación por otro poder público que haga más, entre comillas, democrático o se ha sometido a un contrapeso de otro poder del Estado, su designación. Pero siempre la nominación va de parte del presidente. Entonces, obviamente, eso plantea la imposibilidad de que exista una apoliticidad plena. O sea, no hay nada parecido a lo que se llama la apoliticidad químicamente pura en materia de designación del procurador, porque la designación misma, al provenir de un funcionario que es de naturaleza profundamente política, porque es el más político de todos los funcionarios electivos, el presidente de la República, porque es uno solo y tiene que votar todo un país por él, eso es imposible. Lo que tú tienes para morigerar la posible subjetividad o politicidad de sus actuaciones es, primero, las características personales que pueden o no estar siendo exigidas en el estatuto orgánico que establece las condiciones de su elección, condiciones de capacidad, de cierta experiencia, de edad, de no participación directa en una organización política como dirigente, pero el resto está descansando en las prendas que adornan el espíritu o la personalidad del designado, los atisbos de las falencias que pueden de alguna manera comprometerle. Es decir, es una persona vengativa, es una persona sin experiencia y capacidad, es una persona de una notoria simpatía política o activismo partidario previo. Entonces eso te da a ti las condiciones de, vamos a decir, de elegibilidad, más allá de los requisitos que estén establecidos. Uno lógicamente lo que quisiera es que las personas que designen ahí pues no constituyan una gran decepción, porque ha habido gente que han nombrado ahí muy honorable
y gente con muchísimas buenas expectativas y lo han hecho muy mal, y otros que no han tenido tanto brillo previo, y cuando llegan ahí, pues administrativamente no lo han hecho tan mal. Es decir, hay de todo, hay de todo. Tú decías lo de la politicidad, pero sin embargo, está el caso del doctor Castillo Pantalón, que fue juez y no fue político, además jugó un papel estelar en un caso muy conocido. Tú te ríes porque fue un caso espectacular, fue el caso de Orlando Martínez, que finalmente hubo condena. Es decir, ¿cómo se logra esa politicidad? Mira, yo, como no conozco más personas que tengan, vamos a decir, actuaciones del campo judicial o de persecutor investigativo, porque el caso Orlando Martínez es un caso único. Es decir, bueno, a mí me da incluso cierto sonrojo tener yo que preferirlo porque yo fui el que resolvió el caso. Pero atención, si uno no lo explica, tampoco no lo va a explicar nadie, porque no hay una cosa más grande que tú hacer algo de la manera más o aspirando a la objetividad y la imparcialidad, porque tú no eres santo de la devoción de nadie. ¿Entiendes? O sea, y el que me conoce, ya yo tengo 30 y pico de años de graduado. Mi carrera judicial fue hace 2 décadas. Eso en el 2020, yo salí de la judicatura hace más de 2 décadas y todavía ese tipo de cosas se recuerda. Yo me he dedicado al ejercicio profesional, he preferido no trabajarle al Estado Dominicano ni a grupos empresariales, lo cual es difícil, eso plantea un desafío de supervivencia. ¿Por qué? Porque el nivel de dependencia económica te compromete y te ata, y eso es difícil. Obviamente hay que para tú transitar ese camino solitario, yo puedo escribir un libro sobre ese tipo de cosas. Es terrible, porque realmente, y todo el mundo lo sabe, salvo el privilegio de la amistad de comunicadores como el que tengo contigo, que me ha distinguido con el trato cariñoso, que es una cosa que yo no tengo cómo agradecer. Yo no soy santo de la devoción de algunos grupos claro, que manejan la prensa. Me pasó una cosa, voy a contar algo aquí. La familia de Orlando Martínez tuvo un gesto muy hermoso, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Sergio Martínez mandó una carta a unos medios de comunicación vinculado precisamente a un grupo de comunicación que todos conocemos cuál es, en la que la familia mencionaba mi nombre. Entonces él con eso me halagó para ponerme como procurador, y yo le dije, no te pongas a mandar eso porque eso no te lo van a publicar. No te lo van a publicar porque yo no soy santo de la devoción de esa gente que tienen sus candidatos. Porque aquí lo primero es que cada cual tiene su candidato. Yo no quiero someterme ni a un concurso de belleza, ni a un concurso de popularidad, porque es que el que está atento a ese tipo de cosas, cuando llega al cargo, si lo que quiere popularidad, empieza a tirar cristianos al circo para que los leones se lo coman. Yo sé lo que llegan a este tipo de cargos y se llenan de arrogancia y de vanidad, es lo que le llaman el síndrome de hubris. Entonces yo ese defecto, yo tengo miles de defectos, pero eso no los tengo. Entonces obviamente eso no hace que uno sea muy simpático, porque tampoco me gusta andarle pidiendo favores a nadie, ni mira, mándame una carta, te propone. No hagas eso, Sergio. No se preocupe, doctor, mire, lo que quiero que sepa que nosotros hicimos esto y no queríamos que usted se sintiera mal. Luego pasan 3 semanas y me llama muy apurado y muy amargado. Doctor, esa carta ni me la publican, ni yo hablé con el dueño de... Sergio, yo te lo dije. Sergio, yo te lo dije. No te pongas a perder tu tiempo. Con eso quiero decir que la sociedad aspira a cosas que están muy bonitas desde el punto de vista ideal, pero en la práctica son poco realizables. El Procurador General de la República tiene que tener algún tipo de vinculación necesaria con la estructura de poder o el círculo que rodea la estructura de poder que lo designa. A nadie lo van a buscar a su casa, eso no es verdad. Olvídese de eso. Dije, ¿me fueron a buscar a mi casa? Sí, claro. Sí, claro. Ahora, yo sí te puedo decir una cosa. Cuando tú das muchas muestras de independencia, nadie quiere un demasiado independiente tampoco, con la posibilidad de que proceda contra el propio poder. Es decir, tú quieres un imparcial que machaque al adversario, al que sustituye, etcétera. Eso es la canibalización
política, es un fenómeno que se da en todos los modelos, no aquí, en todos los modelos. Pero si es una persona muy recta y quien ha cometido el delito es un hermano o un sobrino o un... Cuando tú llegas y lo sometes, no vas a ir donde el presidente. Mire, yo encontré esto en relación con su ministro tal, que es de su confianza. Porque si tú coges pago del presidente para decirle eso, mire, destituyalo, tú estás dando una muestra absoluta de dependencia política. Usted encontró una cola que pisar, usted la pisa. Obviamente, con toda la seriedad de la investigación. Por eso digo, requiere, por lo tanto, una serie de condiciones. Primero, tiene que tener firmeza, porque no puede defender ni siquiera de aquellos que le celebraron la designación. Entonces, cuando se te aparece un director de medios, mire, pero es que yo soy tío del que está siendo sometido. De ahí, para tú no molestar al director de ese medio o al periodista, entonces, porque si no, entonces te cae encima. Así es que se manejan esas cosas. Y yo de eso puedo escribir algo más gordo que cualquiera de esos libros que están aquí detrás. Porque el día que cogí para la casa de un presidente, yo no le dije a nadie que cogía para la casa de un presidente. El presidente de la República en funciones. ¿Sabes? ¿Armado de qué? De un secretario con una máquina de escribir sobre el hombro. Y yo sabía que yo estaba haciendo algo que, mirado desde otro punto de vista, era ridículo. ¿Qué hace este hombre con un saquito y una corbata negra? Obviamente pesaba 100 libras menos en esa época. Y tenía los cabellos negros. Mire, dígale al presidente que aquí está fulano de tal, mire mi carnet, yo necesito interrogarlo sobre tal cosa. Porque esas eran mis funciones. Y siguiendo el procedimiento, porque no podía citarlo y tenía que pedirle a él que me recibiese, porque el código establecía ese mecanismo. Y el militar que estaba en la puerta de la Máximo Gómez lo que hizo fue reírse. Se rió. ¿Cómo usted se llama? Fulano de tal. No, eso no es posible. Vaya y consulte. Volvió a los 15 minutos. No lo podemos recibir. Secretario, levante acta, que siendo las horas tal y tal del día de hoy, no hemos personado. Y yo levantó un acta, firme el acta. Ahí duramos como 15 minutos en lo que Joaquincito llenaba la minuta. No, yo no voy a firmar. Bueno, ¿cómo usted se llama? Teniente, que si yo quién, no me recuerdo el nombre. Pues ponga ahí que el presidente se negó a firmar. Y cogí de ahí entonces para el palacio. Y entonces y deposité, porque me imaginaba que también no me iban a recibir. Y deposité eso por escrito para que después lo dijeran que era mentira. Y eso quedó ahí. La prensa se vino a enterar meses después. Hay otro tipo de personas que lo que hacen es que llaman a la prensa primero para hacer un show. Aquí está el juez, que sé yo cuándo. Como hizo Sergio Moro, el post que le consideró a Lula y después demostró lo que él era. Una persona que jugó garzón, que lo que le gustaba era vivir en un... Y eso no es así. Obviamente, el día que me sacaron, porque ese tipo de atrevimiento lo que merece de parte del poder es la consecuencia. Claro. Ninguno de esa gente salió a defenderme, ninguno de esos premios. No fui santo de la devoción de esos grupos. Solamente conservo, para satisfacción, el aprecio y el cariño de comunicadores como tú. O sea, de eso yo puedo escribir. Yo conozco en este país al cojo sentado y al ciego durmiendo. Entonces, el tema de la imparcialidad, puedo decir desde la voz de la experiencia que es absolutamente imposible. Nadie quiere un procurador desde el poder que sea capaz de sentar en el banquillo a los acusados del propio régimen al que sirve. Porque son muy duros. O sea, ladrón es el otro, porque la verdad duele, pero no en tu boca. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlo, atención, y tener la madurez y la tranquilidad de espíritu suficiente para vivir con ellos. O sea, a mí eso no me amarga, eso es sencillamente la manera en que son las cosas. Y además también hay que saber que hay oportunidades en la vida que tú tratas de hacerlo bien, pero una vez ya tu rol en la película terminó, sal de ahí, que no hay que estar todo el tiempo arriba en el escenario tratando de cantar una canción y otra más. No, salga de ahí. Eso es estar buscando posiciones. Ya usted hizo su aporte a la sociedad. Si en algún momento te tiene que servir otra vez, usted lo hace, pero si no, olvídese de eso, que no pasa nada. Entonces, al final del día, yo les diría al poder del Estado que va a designar al próximo procurador, que trate de buscar dentro de su entorno, que los hay, gente que reúna las siguientes características. Firmeza, eso es lo primero. Capacidad, porque si no tienes capacidad técnica vas a ver que van expedientes muy malos que se van a caer en los tribunales. Entonces tú lo que habrás hecho es un bulto o un ridículo. Y tercero, continencia. Significa controlarte tú mismo para no actuar ni con pasiones ni ajenas ni propias. Si tú reúnes esas tres características, no son tres, podríamos esperar un procurador general de la República. Hay gente que reúne esas condiciones. Conozco mucha gente, hay gente que no tiene figuración,
Pero igual también no me voy a tomar el atrevimiento de estar proponiendo nombres, porque en primer lugar no me van a hacer caso y segundo, no le he preguntado a esas personas si me permiten hacerlo. Entonces, nada, y nadie me ha preguntado tampoco. Doctor, en el segmento anterior usted hablaba de la idealización de la justicia. Me viene a la mente que hace alrededor de 2 o 3 semanas, justo cuando se eligió a Luis Abinader como presidente de la República, la sociedad civil se levantó a decir que daban un plazo hasta enero para que se sometieran personas a la justicia. O sea, no es como muy abrupto, no es como una posición de la sociedad de que definitivamente se necesita, la gente necesita ver que se está tomando cartas en el asunto sobre personas que no han hecho lo correcto. La gente pide justicia. El Ministerio Público es un órgano que tiene un estatuto orgánico que limita, porque hay un principio de legalidad, las decisiones de política criminal del Procurador General de la República, porque tiene que respetar el principio de independencia del Ministerio Público. Es decir, no, el fiscal es el que acusa en los tribunales de primera instancia, no es el procurador. Las competencias especializadas, porque hay procuradurías especiales, materia de corrupción, bueno, todas las que hay especiales. En el caso de la Procuraduría Especializada para la Corrupción, el combate a la corrupción. Entonces, obviamente, eso, las designaciones y promociones no las produce el procurador, sino un consejo del Ministerio Público. Y aunque nosotros sabemos, y ha habido una toma de control de esas estructuras a lo largo del largo transcurso de tiempo, desde la creación de esos estatutos orgánicos. Y luego está, además de todo eso, es decir, de que la toma del control, entre comillas, tiene que pasar por esas limitantes. Tú tienes el tema investigativo y tienes el tema procesal. Entonces tú dices, no, en enero el expediente tiene que estar listo. Armar un expediente criminal, una investigación bien hecha para que no se caiga, no es una bebida instantánea. Eche 2 cucharadas de lucha contra la corrupción en un vaso de agua y agítelo. Y beba, eso no es así. Un expediente tiene que estar bien formado, más aún porque aquí hay un tema de debilidad judicial. Es decir, tú tienes un tema de debilidad judicial, tú tienes un cuerpo judicial que también tiene las mismas falencias del resto del aparato institucional del Estado. O sea, al final de cuentas, quienes dan la sentencia son los jueces. Y cuando los jueces quieren decir que tú eres inocente o no. O sea, eso lo hemos visto. Jueces incluso que lo dicen de la manera, y además se celebra. Eso es garantía de que él es imparcial. Yo hay esas cosas y el país no lo entiende. Pero cuando tú también te estableces como condiciones por encima de las potestades del presidente, no, tú tienes que nombrarlo ahora, y es el que yo digo. Y ese tiene que tener todo eso listo para... Bueno, me parece que el que llegue ahí, que no sea el que responda a esos grupos, no va a ser del agrado, así sea la persona con mayores virtudes. ¿Por qué? Porque el que llegue ahí, si es una persona dice, bueno, estos expedientes que están en curso yo no puedo hacer nada porque procesalmente ya hay una etapa precluida del expediente. No puedo ni sacar lo que están, salvo desistir. Y eso significaría, de antemano, cierta parcialidad, que va a ser cuestionada siempre. O tampoco puedo meter más gente porque ya procesalmente no puedo hacerlo, el expediente está cerrado y en curso. Entonces, esa persona tiene que tener el nivel suficiente de responsabilidad para pararse frente a la sociedad y decirle, mire, yo llegué y encontré tal y tal y tal y cual expediente. Estuvieron mal presentados y dar las explicaciones técnicas que no va a entender casi nadie, salvo los abogados, y sin el temor de ser crucificado por esa gente, que lo que quieren es que se satisfaga su agenda. Entonces eso plantea, a eso es que me refiero cuando hablo de continencia y de firmeza. O sea, alguien que llega ahí, por ejemplo, con un ánimo de vendetta, por tal o cual razón, legítima, porque yo también he sido agraviado y sé lo difícil que es vencer las propias emociones, de tener enfrente a una persona que me ha agraviado. Y entonces, pues, ¿cómo actuar? Entonces, eso es también un desafío en relación con tu propio ánimo y tu propio espíritu. No me parece que de ninguna manera haya gente que quede complacida. Eso es lo que creo, que al final de cuentas va a haber gente como quiera que si no se hace lo que ella dice,
van a decir que la designación, porque no fue el patrocinado o porque no hace el patrocinado lo que la persona quiere o los sectores quieren, no lo está haciendo bien. Y eso es terrible. Juan Miguel, si entendí bien, significa que, por ejemplo, en el caso de Brecht, ya no se pueden meter a otras personas. Porque ya el Código Procesal Penal, mira, en propuesta semanal y en el telematutino, yo creo que no hay nadie que haya dicho más cosas de lo que le venía a este país con el Código Procesal Penal. Es que yo lo dije desde antes que entrara en vigor. Este Código Procesal Penal tiene muchísimas falencias, muchísimas falencias. El resultado es que no hay de allá para acá una sola sentencia importante en materia de lucha contra la corrupción. Hay un ambiente de impunidad absoluta. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción pública. El monopolio significa que tú no puedes presentar una denuncia, querella contra un funcionario ladrón. Si el Ministerio Público se cruzó de brazos, se quedó así. Si dejó a alguien fuera, eso se quedó así. La incorporación incluso de pruebas, ya en el curso del proceso, el código no te lo permite, el 336 dice, o sea, es jurídicamente, yo no he visto el primer caso, no lo he visto en los tribunales. No lo hacen, la tendencia es a eso. La casación perdió su sentido en materia represiva, porque ahora el recurso de apelación es una especie de mini casación y es una correa transportadora en la que los jueces van tirando sentencias de inadmisibilidad del recurso. Entonces no hay jurisprudencia interpretativa de los alcances de lo que dice ese texto. Es decir, hay otra situación también, que son las dificultades procesales, y va a ser prácticamente imposible con el expediente ya cursado modificar su mala instrumentación para corregirlo o para fortalecerlo, y esa es una situación. Y eso hay que sentarse a explicárselo al país y tener la suficiente resiedumbre de ánimo. Así, eso no me gusta, pero tengo que decirle que esto yo no lo puedo cambiar. ¿Entiendes? Entonces, o ser lo suficientemente técnico para buscar en la letra pequeña de la ley la brecha, y aún así pasar por las horcas caudillas de los estrados. O sea, es que tienen que ser los jueces los que te digan si es admisible o no. Y hay un aparato judicial que va a tomar la decisión. Entonces, se afanará y al final de cuentas el sistema inmunológico de la impunidad va a operar. Pero tú necesitas pararte frente a la nación, que tiene tantas expectativas, y decírselo. En este caso, y este es solamente el inventario y el estudio de esos muchos expedientes que están en la lista. A ver, tú tienes un problema, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas. Tú tienes un problema gravísimo con la Cámara de Cuentas. Entonces tú necesitas, por ejemplo, muchas cosas. Hacer auditoría. ¿Y quién confía en lo que hay ahí? ¿Tú confías? No. Pero se va a elegir una Cámara de Cuentas. Sí, pero ¿qué pasa con esas auditorías que ya fueron hechas y que limpiaron de pelo y paja? ¿Entiendes? O sea, y pero doctor, todo el mundo, todos sabemos que ahí hubo corrupción, pero no podremos probarlo. Exacto. La impunidad. Pero se necesita definitivamente entonces una modificación completa del sistema. O sea, Patricia, el nuevo gobierno mayor. Es una cirugía incluso que requiere trasplante de órganos. Me gustó esa. Claro, lo que pasa es que de eso no quiere hablar nadie. O sea, mejor es decir, vamos a nombrar a fulano como si viniera esa persona con toda la respetabilidad que tenga su trayectoria, o lo más inflada que sea, no importa. Eso no arreglaría. ¿Perdón? Que eso no arreglaría el problema, definitivamente. No. Un cambio de persona. No. De percepción ayuda un poquito esa parte. Así es, pero fíjate el problema, la percepción es mediática. Sí. Juan Miguel, hablando de percepción y ya casi terminando el programa, sabemos que tú en los últimos años junto a un grupo de dignos dominicanos han mantenido una determinada actitud frente al problema haitiano. Ustedes, al igual que este servidor, fuimos defensores ardientes de la sentencia 168-13, la sentencia histórica del Tribunal Constitucional. Vimos después la 169-14 del gobierno. Los haitianos siguen entrando. A mí me gusta que ahora en los aeropuertos van a hacer pruebas PCR.
Y tú preguntas por la frontera, a los haitianos le están haciendo pruebas PCR. Entonces, hablando de percepción, ¿cuál es tu percepción del nuevo gobierno con el tema de las relaciones con Haití y el tema de la migración haitiana? Que no es lo mismo con guitarra que con violín. ¿Cómo así? Todo ese refrán, ¿verdad? Sí, claro. Que no es lo mismo interpretar una melodía con una guitarra que con un violín. Ni estar de la grada que está en el terreno de juego. Mira, el gran desafío que tiene el gobierno por muchísimas circunstancias que tienen que ver con una pandemia, mil cosas que haríamos un programa entero explicando los niveles de dificultades. Creo que se dan por sentado. El gobierno llega en una situación económica terrible, terrible. Y todos queremos, los que votaron por él, los que no votaron por él, todos, ya no hay diferencia. Este es el presidente de todos los dominicanos. Que lo haga bien. Y aquellos que no, que le hicieron mucha campaña, que lo hagan bien y que van a ir al gobierno. Los que no le hicimos campaña ni a él ni a ninguno, queremos que lo haga bien. Los que le hicieron campaña en contra también quieren que lo haga bien, porque si se daña el país, si no funcionan las cosas, se perjudica para todo el mundo, para todos. En materia migratoria, ese es un eje transversal que afecta el empleo y la calidad del empleo y el salario digno. La salubridad pública, la educación, la sostenibilidad medioambiental. Todo eso pasa por el tema migratorio, todo eso. El control del territorio va de la mano con este tema porque ese es nuestro único vecino terrestre, Haití, un estado fallido con un PIB 10 veces menor que el de la República Dominicana, que por peor que estemos, ellos están peor. Por muy mal que estemos, ellos están inconmensurablemente peor. Y por lo tanto habrá siempre un factor de atracción. Entonces, todo el internacionalismo que se interpretó con una bonita melopea, con una guitarra, y usted se declama, no, que la xenofobia, que la universal de la frontera deben desaparecer. Eso está muy bonito cuando tú no tienes responsabilidades públicas. Ahora te dice, bueno, ok, administra este país en medio de esta pobreza. El empleo, cuando se recupere, ¿para quién va a ser? ¿Qué va a pasar con el 80-20? Que mientras tuvo la economía en amplio crecimiento, un presidente podía vanagloriarse de un foro internacional, decir, yo no aplico la ley. Que en un país que se respete a un presidente que hace eso y se vanagloria de eso, que hay que destituirlo porque ha prevaricado. Ha dicho expresamente, la política de mi gobierno es no aplicar las disposiciones de dominicación del trabajo que está en el artículo 135 y siguiente del Código de Trabajo. Pero, no, porque el humanismo mío. Yo mejor miro para otro lado. Y ese es el tipo de cosas. Y lo grande es que cuando uno dice este tipo de razonamiento legal, porque es legal, está basado en la ley que el nuevo presidente se compromete a cumplir y hacer cumplir. Entonces dicen, no, porque eso porque son negros y tú eres xenófobo, porque aquí vivimos también. Entonces ese humanismo, yo quiero saber qué espacio va a tener con empleo, salud, educación y medio ambiente. Eso quiero yo verlo ahora. Toda esta gente que va a estar en funciones públicas, ¿cómo es que piensan hacerlo? Vamos a meternos otra vez en la Corte Interamericana. A lo mejor quieren, sí, seguro, y le va a ir muy bien, nos va a ir muy bien, la población va a encontrarse encantadísima, los índices de popularidad del gobierno ahí es que se van a remontar, que lo hagan a ver si se atreven, a que no. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Al nuevo gobierno uno les dice lo mismo que le ha dicho a todos los gobiernos que han gobernado este país desde el año 1994. Colocar la nación dominicana en el centro de las políticas públicas, el interés nacional. Eso es lo que se llama nacionalismo. El gobierno que no es nacionalista termina o ignorando el marco jurídico y aplicando erradas políticas públicas o creando un ambiente de desaparición progresiva de la soberanía nacional. Este camino a donde conduce al fracaso más absoluto de esas políticas públicas, el juicio de la historia es inexorable. El juicio de la historia es una cosa inexorable. Entonces, si ellos quieren hacerlo bien, pueden hacerlo. Y atención, y van a contar con el apoyo de mucha gente que no le hace campaña a nadie y que no quiere un cargo público. O sea, también uno dice, ya está buscando el lado. No. Se le dice lo mismo a todos los gobiernos.
que uno ha colaborado con todo aquello sin cobrar un centavo, cuando van a hacer las cosas bien. Pero si no lo van a hacer bien, uno tampoco, como no depende del gobierno, y hace todo lo posible por no depender del gobierno, pues uno le hace las críticas correspondientes, aunque eso le convierta a uno en alguien incómodo, que a lo mejor entonces es identificado o descalificado. Este es lo que está en contra del gobierno, es un opositor. A uno realmente no le importa lo que el otro opine, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que las cosas funcionen bien. Entonces eso es lo que yo espero con el nuevo gobierno. Juan Miguel Castillo Pantaleón, muchísimas gracias, como siempre, brillante tu participación con el abordaje de temas de mucho interés, pero me queda como un dejo de pesimismo. Pero de nuevo, muchísimas gracias, Juan Miguel. Gracias a ustedes. Gracias, doctor.